Para la realización de la técnica troncular, nosotros debemos posicionar al paciente de manera que nos permita realizar la técnica y él mismo esté cómodo. Vamos a evaluar la salida del anestésico y que el bisel de la aguja se encuentre hacia tejido óseo. Tendremos como referencia tres pautas. La primera, el carpul tiene que estar perpendicular a los premolares del lado contrario a anestesiar. También tomaremos como referencia las caras oclusales de los molares, ya que podemos punzar de 1 centímetro a 2 centímetros por encima del último molar. Y por último, podemos topar la rama mandibular con el dedo pulgar, de modo que así sepamos en dónde punzar. Ingresamos la aguja, topamos hueso, aspiramos, vemos que no estemos en ningún vaso sanguíneo y soltamos medio cartucho de anestésico. Extraemos un poquito de la aguja y empezamos a movernos hacia el lado que estamos anestesiando, soltando anestésico de a poco. Con este movimiento nosotros seremos capaces de anestesiar los otros ramos del nervio mandibular. Extraemos la aguja y eso sería la técnica troncular. Está indicada en procesos de extracción de terceros molares cuando se necesita realizar más de 3 endodoncias en sector inferior y para la extirpación de tumores benignos. Para el bloqueo del nervio nasopalatino, el paciente debe estar reclinado hacia atrás con una hiperextensión de la cavidad bucal. Antes de realizar la punción, primero debemos visualizar la papila que separa los dos incisivos centrales superiores. Después corroboramos que el anestésico salga por la aguja y que el biselado se encuentre en posición o en dirección hacia el tejido óseo. Introducimos la aguja perpendicular a la cavidad palatina. El punto de acceso es el canal palatino anterior, situado por detrás del intersticio de los incisivos centrales, 1 centímetro por detrás y encima del reborde gingival. Esta técnica está indicada para exodoncias y endodoncias de las piezas anteriores superiores. Para realizar esta técnica, el paciente debe estar reclinado hacia atrás y con una hiperextensión de la cavidad bucal para permitirnos una mejor visualización. Verificamos el correcto funcionamiento del carpul y el cartucho de anestesia y que el bisel de la aguja se encuentre en posición o en dirección al hueso. Localizamos el agujero palatino mayor en la región del primer molar maxilar. Va a existir una pequeña depresión. Introducimos la aguja desde la comisura labial posterior y soltamos una pequeña cantidad de anestésico. Esta técnica está indicada para la realización de endodoncias y exodoncias de piezas posteriores. El paciente debe estar ubicado en una posición recta con la boca abierta. El bloqueo del nervio se realiza de manera intraoral por debajo del nivel teórico del ápice de la pieza dental, mediante administración submucosa del anestésico. Indicada para exodoncias del tercer molar, cirugías en la lengua o en espacio sublingual. Para anestesiar las terminaciones alveolares superiores, anterior, medio y posterior, posicionaremos al paciente de manera que logremos realizar la técnica y él mismo esté cómodo. Verificamos la salida del anestésico y que el bisel de la aguja esté direccionado hacia tejido óseo. Esta técnica va a estar direccionada hacia los ápices dentales, fondo de surco, con ayuda de un separador nimesota, espejo bucal o con el dedo pulgar e índice. Vamos a retirar el labio, direccionamos la aguja hacia el fondo del surco, insertamos hacia el ápice dental, aspiramos para darnos cuenta que no estamos en un vaso sanguíneo y comenzamos a desembocar el anestésico. Retiramos la aguja. Esta está indicada para exodoncias de temporales o exodoncias simples, operatorias, cirugía menor de tejido blando, remoción de espículas óseas o dentales, pulpotomía, tallado e inclusive el raspado de la pieza a la cual estamos anestesiando. Para realizar dicha técnica, el paciente debe estar en posición supina con la cabeza inclinada hacia atrás, recordando que el punto elegido del bisel va a ser dirigido hacia el hueso. Esta técnica consiste en inyectar el anestésico alrededor de las terminaciones nerviosas. Se debe profundizar 1 centímetro aproximadamente
y se deposita la solución anestésica. Para ello, este va a ser depositado entre la mucosa y el periósteo a nivel del ápice dental. Va a estar indicado en exodoncias simples, operatoria dental, tallado de dientes únicos y cirugías menores de tejidos blandos. Se coloca al paciente en posición erguida o ligeramente reclinada, con el occipucio sostenido y con el cuello en posición neutra. Para realizar esta técnica, con el dedo índice y el pulgar, vamos a tomar el labio inferior. Se sostiene la jeringa con la anestesia de manera que el bisel de la aguja mire hacia la mandíbula. Se inserta la aguja en el pliegue mucoyugal entre el primero y el segundo premolar inferior. Esta va a estar indicada para la laceración del labio inferior o el mentón o la mucosa intraoral, para la extirpación quirúrgica de las lesiones cutáneas o labiales.